Para quienes empiezan a apadrinar, hay una herramienta que es fundamental para este proceso. Se llama el cerco. Pensemos que es como un mapa de la historia que estamos escuchando. En este análisis vamos a ver una guía muy sencilla de cómo se empieza a usar. A ver, lo primero es entender que el cerco no es nomás un formulario. El material original lo define como la herramienta clave del padrino, un resumen de los eventos más fuertes que la persona ha escrito. Y su propósito principal es facilitar la catarsis, o sea, esa liberación emocional que tanto se necesita. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo se toma una historia que a veces es caótica y está llena de dolor y se organiza en esta estructura? Esa es la pregunta central que vamos a responder hoy, viendo cómo cada pedacito de una historia va encontrando su lugar dentro del cerco. Pero bueno, antes de llenar cualquier cosa, hay que aprenderse el vocabulario del cerco. Este sistema simplifica todas las emociones que existen a un lenguaje base que se compone de 4 sentimientos centrales y 7 defectos clave. Entender bien esa estructura es el primer paso y el más importante. Miren, aunque existen miles de sentimientos, para que esto funcione, todo se reduce a estos 4. Miedo, ansias y ojo. Aquí ansias se usa para hablar de un deseo o un querer muy intenso, no de la ansiedad clínica. Frustración y culpa. Cada historia, cada herida, se puede clasificar dentro de uno de estos 4 pilares. Y aquí viene lo interesante. Estos sentimientos funcionan como señales, como flechas. No están ahí nomás porque sí, sino que son indicadores que nos apuntan hacia uno de los 7 defectos de carácter principales. Vamos a ver cómo funciona esta conexión. Empecemos con la frustración. Pensemos en cualquier situación donde las cosas no salieron como se quería, donde hubo una herida como un abandono, una traición o una injusticia. Ese sentimiento de impotencia o de coraje es a lo que le vamos a llamar frustración. Y esa frustración casi siempre se va hacia 2 defectos principales. Si la acción es una explosión, un golpe, un grito, el defecto es la ira. Pero si la frustración nace de la comparación, de sentir que alguien más tiene lo que a uno le faltó, entonces estamos hablando de envidia. Ahora vámonos para otro lado. ¿Y si la emoción no es sobre algo que se rechaza, sino sobre algo que se desea con mucha intensidad? Ya sea una sustancia, una persona o hasta una compra compulsiva. En este sistema, a ese anhelo se le llama ansias. Estas ansias apuntan directamente a 2 defectos que tienen que ver con el exceso. Si el deseo es de tipo sexual, el defecto es la lujuria. Si se trata de cualquier otra compulsión, alcohol, drogas, compras, comida, se clasifica como gula. Es ese deseo que no se llena de querer más. El miedo es un motor muy poderoso. En el cerco no se trata solo de sentir pánico, sino de la emoción que nos empuja a hacer cosas para evitar un dolor o una carencia, ya sea real o imaginaria. Y aquí la conexión es fascinante. El miedo a no ser suficiente o a que nos hagan daño puede manifestarse como soberbia, creando como una fachada de superioridad. El miedo a la carencia material se traduce en avaricia, y el miedo al fracaso o al esfuerzo nos puede paralizar, lo que se registra como pereza. Y por último, la culpa. La fuente original la describe como una constante en una sociedad culpígena. Por eso, la culpa puede aparecer junto a casi cualquier defecto. Es la emoción que muchas veces viene después de la acción, el remordimiento por lo que se hizo impulsado por la ira, la gula o la lujuria. Muy bien, ya fue suficiente teoría. La mejor forma de entender esto es con un ejemplo real. Vamos a ver cómo una historia corta y muy concreta se descompone y se plasma en la estructura del cerco. Este es un caso clásico, una acción explosiva y concreta. Es una frase muy corta, pero tiene toda la información que necesitamos para empezar a llenar las casillas del cerco. Vamos a analizar cómo se traduce esto. Este es el formato básico. La acción es un resumen de lo que pasó. La edad es crucial y ahorita veremos por qué. ¿Quién? Se refiere a la persona que realiza la acción. Y finalmente, las 2 columnas de las que hemos estado hablando, sentimiento y defecto. Entonces, el punto es seguir la lógica. La acción es romper la puerta. La edad, 15 años. El sentimiento detrás de esa furia es la frustración. Y como ya vimos, la frustración que se manifiesta en una acción violenta nos lleva directamente al defecto de la ira. Es un proceso deductivo. Y así es como se ve el resultado final. La historia de una sola frase se ha convertido en una línea de datos organizada que captura la esencia de ese evento. Y esto se va repitiendo para cada evento significativo de la historia de la persona. Para usar esta herramienta de manera efectiva, no se trata nada más de llenar casillas. Hay algunas reglas fundamentales que aseguran que el proceso sea correcto y sobre todo que le sea útil a la persona.
Esta es quizás la revia más importante de todas. Según esta metodología, un defecto de carácter solo se anota para eventos que ocurrieron a los 12 años o más. La lógica es que a esta edad se empieza a desarrollar una mayor conciencia de las propias acciones y sus consecuencias. Si pasó a los 11, se anota la acción y el sentimiento, pero la casilla de defectos se deja en blanco. Y aquí van 3 reglas rápidas pero vitales. Primero, el padrino deduce el sentimiento de la historia. No le pregunta a la persona ¿y cómo te sentiste? Para mantener el flujo del relato. Segundo, el cerco no tiene por qué ser cronológico. Y tercero, y esto es clave, la acción siempre es la que manda. Lo que la persona hizo define el sentimiento y el defecto que se van a registrar. Ya que vimos el cómo, es fundamental volver al por qué, porque si se pierde de vista el propósito, el cerco se convierte en un ejercicio mecánico en lugar de la poderosa herramienta de sanación que puede llegar a ser. El objetivo final es este: usar el mapa para guiar al adulto de vuelta a los momentos clave de su pasado, para que pueda conectar con lo que sentía el niño o la niña en ese entonces. Se trata de darle voz a esa parte que no pudo expresarse en su momento. El material de origen resume todo el propósito en estas 3 preguntas. Aunque el padrino deduzca la información para llenar el mapa, el objetivo es que la persona eventualmente pueda responder por sí misma. ¿Qué sucedió? ¿Quién estuvo involucrado? Y sobre todo, ¿cómo me sentí? Todo lo demás se construye sobre esta base. Y así terminamos con una reflexión. El cerco es mucho más que un simple resumen de heridas. Es un mapa que al mostrarnos los patrones y las raíces del dolor, también ofrece una ruta. La pregunta que queda abierta es, ¿cómo puede este mapa guiar a alguien no solo a revisitar su pasado, sino a transformarlo y caminar hacia su propia sanación?